pórtense varonilmente. Literal, hermano, lo que dice acá, y está el apóstol Pablo acá, no le está escribiendo a los hombres de Corinto, le está escribiendo a hombres, mujeres y a todos los miembros de la iglesia de Corinto. Y literal lo que les está diciendo es, sean hombres, sean hombres. Ahora voy a explicar a qué es a lo que se refiere el apóstol Pablo acá. Pero hermano, esto lo que el apóstol Pablo dice acá es muy importante en nuestra época escucharlo. ¿Alguna vez sabías tú de que hay este mandamiento en la Biblia? Sed hombre. Es un mandamiento, no es una opción. Ser hombre es un mandamiento. Ser niño, ser inmaduro, ser débil, ser cobarde, es pecado. Ser hombre es un mandamiento si verdaderamente queremos honrar a nuestro Señor. E incluso, como he mencionado aquí, también se les abarca a las hermanas dentro de la iglesia. Y voy a explicar por qué. Pero este detalle, hermano, es muy importante porque vivimos en una época en la que los hombres estamos constantemente siendo atacados. Es más, vivimos en una época en la que la sociedad se quiere despatriarcalizar. Tenemos un ministerio en nuestro país, el ministerio de despatriarcalización. ¿Qué gasto más absurdo podría haber que eso, sí? Porque lo que significa es queremos destruir a los hombres. Eso es lo que significa el movimiento feminista que quiere despatriarcalizar la sociedad. Queremos que los hombres ya no sean hombres, sino sean mujeres. Eso es lo que la sociedad quiere. Que los hombres cada vez sean más femeninos, que los hombres sean cada vez más débiles, que los hombres cada vez tengan rasgos de mujeres, ¿sí? Y eso no es el mandamiento que tenemos en la Escritura. El mandamiento que tenemos en la Escritura es sean hombres, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que significa ser hombres? En el contexto de 1 Corintios, el apóstol Pablo le ha llamado a esta iglesia de Corinto 2 veces niños. Eso es lo contrario a ser hombres, ser un niño. 1 Corintios 3, versículo 1. El apóstol Pablo les dijo, ustedes todavía son niños, no pueden madurar en la doctrina, no conocen, están inmaduros. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, Pablo otra vez les va a decir niños. En esta epístola tenemos ese contraste entre ser niño o ser hombre. Un niño es alguien ignorante, es la realidad. Yo tengo hijos, sí. Yo sé, mis hijos son ignorantes, están aprendiendo, están en una etapa de desarrollo, no están maduros todavía, es la realidad. Hermano, hay muchos adultos que no son hombres, hay muchos adultos que son niños. Hay muchos adultos, seas mujer o seas varón, que todavía son niños y niñas, que todavía andan jugando y andan entrometidos y andan metidos en cosas que no les ayudan a madurar. Son personas que no llegan todavía a un conocimiento claro de la palabra de Dios. Son personas que andan perdiendo el tiempo todavía con diferentes cosas que esta sociedad ha producido para hacernos perder el tiempo. Son personas que no tienen claramente una dirección en su vida, no saben a dónde están yendo, no se están preparando, no se están esforzando, no se están sacrificando. Son niños peleándose entre ellos, como pasaba también en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo, hermano, también ha hablado de hombres afeminados en esta misma epístola. Hombres afeminados. Eso está en contraste y en oposición a lo que Pablo nos llama a hacer acá. Pablo me llama, hermano, a ser un hombre, ¿sí? Pablo me da este mandamiento, sé hombre. Ahora, ¿qué es lo que no es ser hombre? ¿Sí? Y esto también tengo que definirlo. Ser hombre, por si acaso, no significa ser un bruto, imprudente, animal, insensible, tirano. Eso no significa ser hombre. Para mucha gente eso es ser hombre, ¿sí? Es ser el Hulk que destruye todo lo que está a su paso. Eso no es ser hombre, eso es ser un animal, eso es ser una bestia. Muchos de esos adultos encontramos en el Antiguo Testamento también. Personas como Saúl, por ejemplo, imprudente, cobarde, envidioso, ¿sí? Violento en momentos en los cuales no se requería violencia. Encontramos ese tipo de hombres débiles en el Antiguo Testamento como Acab, el cual se dejó dominar por su esposa Jezabel y en desmedro y con graves consecuencias para el pueblo. Encontramos hombres que, escucha, físicamente quizás tenían mucha fuerza como Sansón, pero no estaban maduros. No se lo puede considerar realmente un hombre a Sansón hasta el final, cuando Dios realmente lo disciplina y entonces muestra ya cierta hombría. Pero por más fuerza física que tiene, y esto es muy importante. Ahora, hermano, no estamos en contra, por si acaso, de la fuerza física. Creo que como hombres
Debemos tener cierta fuerza, ¿verdad? Que debemos ser en nuestra casa aquellos que estamos dispuestos a cargar la carga más pesada cuando es necesario. Pero en la sociedad muchas veces pasa eso también, ¿no? Sí, los hombrecitos son los que están todos los días en el gimnasio y porque tienen grandes músculos creen que eso ya los hace hombres. Déjame mostrarte algunos hombres en el Antiguo Testamento, hombres los cuales la Biblia verdaderamente nos muestra que podemos imitar y podemos copiar. ¿Has leído y has estudiado la historia de Abraham? Ahora, hermano, ser hombre por si acaso no significa ser perfecto. No hay nadie perfecto. Voy a hablar de Cristo en un momento. Él es el hombre perfecto. Él es nuestra meta, pero sinceramente en este mundo no va a haber un hombre perfecto. Pero en el Antiguo Testamento, y esto es algo que les animo a hacer, tanto a hombres como mujeres acá, encuentra personajes masculinos en la historia de la Biblia y en la historia de la iglesia, los cuales puedas imitar. Vas a encontrar cosas muy buenas como también cosas que debes desechar. Pero por ejemplo, en la historia de Abraham, ¿has escuchado la historia de este hombre? Este hombre, hermano, resulta de que está acostumbrado en una sociedad pagana a adorar ídolos y de repente siente o recibe el llamado de Dios y está dispuesto a abandonarlo todo. ¿Para irse a dónde? Ni siquiera él sabe a dónde. Ni siquiera él sabe a dónde está yendo, pero Dios me ha llamado, Dios me ha dicho que haga esto y voy a seguir. Ahora sí, yo sé que Abraham comete errores más adelante con Agar. Abraham miente en 2 ocasiones por miedo a que lo maten a él. Está bien, él comete errores. Pero dentro de toda esa vida tú vas a encontrar, hermano, un hombre que verdaderamente tiene cosas las cuales podemos imitar. Un hombre el cual cuando escucha el llamado de Dios no pone excusas y está dispuesto a arriesgarse cuando Dios llama. Es un hombre dispuesto y comprometido a seguir la palabra de Dios, incluso aunque eso le cueste lo más preciado. ¿Has leído el capítulo 22 de Génesis? Cuando Abraham, después de haber deseado un hijo por por décadas, haber deseado casi llegando a sus 100 años, tiene un hijo y Dios le dice, sacrifícame a mi hijo. Y Abraham, ¿qué va a decir? Está bien, no hay problema, no hay conflicto. ¿Has visto a Abraham la forma en la que reaccionó con su sobrino Lot? Tenemos problemas, Lot, ¿sí? Y esto también es ser hombre, ¿sí? Ser sabio y prudente. En cuándo es necesario pelear y cuándo no es necesario pelear. Esto es ser un hombre. Abraham se encuentra está viajando con su sobrino Lot y sus siervos empiezan a pelear porque ya no entran por la multitud de personas que son. Y Abraham va a ser sabio, entonces en lugar de entrar en conflicto con Lot, va a decirle, Lot, tú escoge la mejor tierra que quieras y yo me voy a la otra. Estoy dispuesto a sacrificarme por ti, por tu bienestar. No voy a actuar egoístamente, no voy a tener envidia de ti, tú elige. Ahora ahí, hermano, no es porque Abraham era un cobarde, no es porque Abraham era un pusilánime. ¿Por qué? Porque luego a su sobrino Lot resulta que un rey pagano, ¿qué va a hacer? Lo va a secuestrar. Y Abraham, que no tenía un ejército, va a agarrar 400 de sus esclavos y va a ir a destruir esa nación, literal. Ese era Abraham. Cuando era necesario pelear, voy a pelear. Cuando era necesario defender, voy a defender. Y así tú puedes encontrar, hermano, hombre tras hombre en el Antiguo Testamento que nos muestran esas características. Moisés fue de la misma manera. Josué fue de la misma manera. ¿Te acuerdas, Josué? ¿Te acuerdas, Josué? La primera vez que nos encontramos con Josué en un relato en el que llama la atención es en ese relato en el cual van a la tierra de Canaán y se encuentran con que en esa tierra hay gigantes, ¿sí o no? Y 12 de los espías, 10 de los 12 espías que van a ver quiénes son los que están habitando en aquella tierra que Dios les ha prometido, se ponen a temblar, ¿sí? Se les caen los pantalones de miedo y le dicen a Moisés, ay, como Dios nos ha traído acá, vamos a morir porque son muy grandes. Y Josué va a decir, yo sé en el Dios que he creído, yo sé en quién he creído, y si ese Dios me ha prometido que me va a dar esta tierra, me vale que haya gigantes, yo confío en él. Es por eso que Josué junto con Caleb van a ser de los únicos de esa generación que van a entrar en esa tierra. Y después Josué, al lado del ángel de Jehová, el cual representa a Jesucristo, va a tener que pelear batalla tras batalla para conquistar esa tierra. Dirigir a un pueblo cobarde, dirigir a un pueblo el cual constantemente estaba temblando y desconfiando de Dios. Y Josué es un ejemplo de alguien que persevera hasta el final. Va a terminar casi su vida y en el libro de Josué se nos va a decir casi en el último capítulo, Josué todavía diciéndole al pueblo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre que fue fiel desde el principio hasta el final, sin importarle las consecuencias, dispuesto a luchar, dispuesto a sacrificarse, dispuesto a ser valiente, dispuesto a poner toda su confianza y dependencia en nuestro Señor. Ese fue Josué, ¿sí? ¿Cómo fue David?
Y este es un llamado, hermano, a los hermanos más jóvenes quizás. ¿Qué estaba haciendo David a sus 16 años, entre 15 y 16 años? Dime qué estaba haciendo. No estaba jugando en una tablet, estaba matando leones y osos. Hermano, yo envidio, una sana envidia, ¿sí? Envidio ese tipo de hombres. Envidio poder ser así. Imagínate ese tipo, ese hombre. Y todavía David es el despreciado entre sus hermanos, ¿sí? Es el despreciado entre sus hermanos y resulta que este tipo se dedica a matar leones y a matar osos cuando vienen a atacar a sus ovejitas. Ese era David a sus 15 años, hermano. No por nada luego se va a levantar un hombre como Goliat, que medía más de 3 metros y va a amenazar al pueblo de Israel. Y al ver, y aquí, en medio de un montón de personas adultas cobardes, David va a decir, no, y David, escucha, fue a enfrentarse a Goliat no porque él se creía más fuerte que Goliat, sino porque confiaba en Dios y el celo que tenía por las cosas de Dios no le importó, ¿sí? No le importó contra quién se enfrentaba, porque ese Goliat estaba blasfemando el nombre de mi Dios y yo lo voy a defender sin importar las consecuencias, aunque vaya solo. Ese fue David, hermano. ¿Te acuerdas de Daniel en el Antiguo Testamento? Déjame relatarte solo un tema acerca de Daniel. Se les prohíbe orar. Se les prohíbe orar. Y este es un detalle que mucha gente no nota en el relato de Daniel. Que escucha, la oración, Jesucristo nos dijo, creo que puede ser secreta, ¿verdad? Creo que puedo estar orando literalmente mientras camino en la calle, sin que nadie se dé cuenta, ¿sí o no? Pero a Daniel, el rey más poderoso de su época, ese gobierno le va a prohibir orar. ¿Y sabes qué va a hacer Daniel? Va a orar 3 veces en su ventana. Hermano, eso no es porque eso es un hombre valiente. Eso es un hombre que dice, sabes, yo tengo una convicción, yo sé a quién debo ser fiel y lo voy a hacer enfrente de todos, incluso aunque eso me cueste la vida. ¿Has escuchado el currículum del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? Te animo a leerlo después, 2 Corintios 11, versículo 23 en adelante. Hermano, una y otra vez vas a encontrar este tipo de hombres y obviamente el hombre perfecto al cual debemos imitar es Jesucristo. Un hombre, hermano, en el que verdaderamente puedes combinar todas las virtudes que un hombre debería tener. Jesucristo es un hombre que provee, es un hombre que protege, es un hombre dispuesto a pelear cuando es necesario. Pero ahora escucha también este balance. Es un hombre al cual los niños se le acercan. Es un hombre el cual puede causar ternura y puede mostrar esa ternura y ese cariño incluso a los niños. Algo que ya se veía un poco en David en el Antiguo Testamento. O sea, un tipo que mata a Goliat, un tipo que Saúl le dice, ¿quieres casarte con mi hija? Ve a matar 200 filisteos y me traes las evidencias. David va y va solo a matar 200 filisteos y ese mismo hombre luego va a componer poesía, ¿sí? Ese mismo hombre luego va a componer poemas en el Antiguo Testamento. Porque estas cosas se combinan en un hombre. Estas cosas, esto de ser un proveedor, de ser un protector, de ser alguien que está dispuesto a pelear, sacrificarse, de ser alguien que también puede mostrar compasión, misericordia, ternura cuando es necesario, cariño cuando es necesario. Y ese va a ser Jesucristo, hermano. Va a ser un hombre tan cariñoso que en la cruz va a estar preocupado por su propia madre, por el bienestar de su madre. Va a ser un hombre, como he mencionado, que va a estar dispuesto a acercarse a los más miserables de su época y mostrarles compasión, como los publicanos, como los leprosos, como las prostitutas. Va a ser un hombre que los niños se le van a querer acercar, pero al mismo tiempo va a ser un hombre que va a estar dispuesto a enfrentarse a los líderes judíos de su época, incluso a los reyes de su época como Pilato. ¿Te acuerdas del relato de Pilato? Y a mí me encanta recordar ese relato de Pilato, porque ese es mi Jesucristo. Pilato le dice, yo tengo poder para matarte. Y Jesucristo dice, tú no tienes ningún poder para nada, ¿sí? Es más, yo te he puesto ahí. Le está hablando a Pilato, ese es Cristo. ¿Has leído Mateo 23? ¿Cómo se va a enfrentar a los líderes judíos sin ningún miedo, sin ninguna debilidad, sin ninguna cobardía, sin diluir la verdad? Ese es Jesucristo. Y al mismo tiempo, como he mencionado, misericordioso, compasivo. Y hermano, un detalle sobre los varones que es muy importante recalcar, y esto es sumamente importante, es de que hay una palabra que nos debe caracterizar. Escucha cuál es esa palabra, sacrificio. Si hay una palabra que caracteriza a todo hombre que verdaderamente ha honrado a Dios, incluso a nuestro Señor Jesucristo, es sacrificio.
estar dispuesto a sacrificarme incluso en contra de mis propios deseos, en contra de lo que realmente quiero. ¿Te acuerdas? Y este es un ejemplo muy importante. ¿Te acuerdas de Jesucristo antes de ir a la cruz? Va a llorar sangre, va a sudar sangre, perdón. Va a llorar. Va a pedirle a su padre, sabes, si puedes que pase en mí esta copa, porque lo que venía era realmente terrible. Jesucristo iba a sufrir el infierno por miles de millones de personas. Iba a sufrir la ira de su padre por miles de millones de personas las cuales él debía salvar. Y se entiende que Jesucristo le diga a su padre, ¿sabes? Si hay alguna forma que pase esto, que pase por favor, que no me llegue. Pero hágase tu voluntad. Pero voy a sacrificar mis propios deseos, voy a sacrificar mi propia voluntad por algo más grande. Hermano, tú dejas de ser un hombre cuando empiezas a pensar en ti mismo. Dejas de ser un hombre como Dios quiere que seas cuando toda tu vida gira alrededor de lo que tú quieres, de tus deseos, de tus afanes, de tus sueños, de tus placeres. Porque los hombres hemos sido llamados a sacrificarnos por los demás. Y si no me crees, vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. El pastor José predicó esto hace poco tiempo. Escucha lo que dice este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tengo que yo sacrificarme por los demás? Porque escucha al Salvador que tenemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Has escuchado gente que dice, yo tengo una posición y esa posición la utilizan como una excusa para no sacrificarse? Entonces, yo soy, digamos, no sé, presidente, ¿sí? ¿Cómo yo voy a hacer ese trabajo, sí? Porque su posición supuestamente, mientras más alta es, eso les evita que se sacrifiquen y realicen funciones más humildes, funciones más bajas, funciones incluso degradantes. Pero escucha lo que dice Pablo, nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo quiere que la iglesia viva sacrificándose los unos por los otros. Y el apóstol Pablo les dice, yo les voy a dar la razón por la cual ustedes deben vivir de esta manera. La razón es porque tenemos un Salvador que es igual a Dios, que es Dios mismo, el cual ha creado todo este universo, el cual es dueño absolutamente de todo y se humilló hasta hacerse esclavo para morir por ti y por mí. No tomó en cuenta su posición y estuvo dispuesto a sacrificar todo por nuestro bienestar. Uno de los motivos por los cuales las cosas van mal es cuando los hombres no se quieren sacrificar. Cuando no quieren sacrificar, es por eso que destruyen sus familias, es por eso que destruyen su reputación, es por eso que destruyen todo lo que tocan, porque no quieren sacrificarse, porque siempre están buscando satisfacerse a sí mismos. Pero no es así un hombre verdadero en la Biblia. Y hermano, el apóstol Pablo, como he mencionado, hay mucho más que hablar acerca de cómo ser hombre. El apóstol Pablo nos da este mandamiento, sean hombres. E incluso a las mujeres las llama. Ustedes deberían buscar imitar rasgos varoniles. Ahora, las mujeres, hermana, tienen unas características especiales, las cuales hay que valorar, las cuales los hombres no tenemos. Pero, hermanos, es interesante este mandamiento que está dado a toda la iglesia, a toda la iglesia. Sean valientes, sean esforzados, sean hombres que quieran sacrificarse, que provean, que protejan, que se sacrifiquen, que peleen, que tengan convicciones. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir acá, en el contexto amplio de la Escritura. Sean hombres. Y para